Hola, soy Ken Sande, presidente de Peacemaker Ministries. Ya me van a conocer más a medida que avancemos en el estudio esta semana, pero antes quisiera compartirles algunas cosas. Primero quiero agradecerles por participar en este estudio. He dedicado más de 25 años de mi vida a Peacemaker Ministries y es una gran satisfacción ver que otros cristianos se unen y toman estos estudios y aplican el Evangelio en sus relaciones y conflictos que pasan diariamente. Al participar de este estudio, espero que se animen al saber que, como ustedes, miles de personas en Latinoamérica, África, Medio Oriente, China, también se están formando como pacificadores. También quiero advertirles de antemano, yo estoy a cargo de esta porción importante, que si analizan este material van a ser desafiados como nunca antes han sido desafiados en sus vidas. Muchos estudios les pueden dar conceptos teóricos, pero créanlo o no, nunca van a ser desafiados. La pacificación es muy diferente. Los va a desafiar, va a tratar asuntos de sus vidas, conflictos pasados, relaciones rotas y aún tratar con conflictos en el futuro. Y es aquí donde van a tener reuniones de cimentación teológica en sus vidas, poniendo el Evangelio en práctica. Como ven, yo estoy en el mismo camino. Muchas ilustraciones de este estudio son situaciones que he pasado, conflictos en mi matrimonio, en mi trabajo, con los chicos y con otros pacificadores. En este día a día del vivir el Evangelio en medio de los conflictos, de modo que cambiemos radicalmente nuestras relaciones personales. La buena noticia es que pequeños grupos son el lugar perfecto para tomar estos temas. Ahora, si estudian este material por su cuenta, pueden leerlo, analizarlo, pero a la hora de ir y hablar con alguien es fácil olvidarlo, ponerlo aparte y no hacerlo. Pero en pequeños grupos tienen la ventaja de compartir sus experiencias y también compartir sus necesidades de oración. Háganse miembros de un grupo pequeño porque cuando planeen ir y ver a alguien, ellos van a preguntar, ¿cómo te fue? ¿Cómo respondió la persona a dicha intervención? Entonces, mientras están trabajando en esto, sean abiertos al grupo, no lo guarden para sí, compartan las pruebas con ellos, pidan oración y tomen ventaja de la ayuda que les pueden brindar. Ahora, espero que eviten ver la pacificación como un proceso de tan solo aplicar reglas o principios. Esto es mucho más. La pacificación es experimentar la vivencia del Evangelio en nuestra vida diaria. Cuando Jesús vino y murió en la cruz, resucitó y volvió a la vida. No solo quitó el castigo del pecado y nos dio seguridad eterna en nuestra vida nueva, Él hizo mucho más. Él también rompió el poder del pecado en nuestras vidas hoy. Y eso significa las actitudes y los hábitos que causan conflictos en nuestra vida. Él puede cambiar estas cosas. Él puede transformar radicalmente cómo piensan, cómo manejan sus emociones, los propósitos y relación con la gente. Todo esto no sucede al instante, sino lentamente, día a día. Puedes desechar todas esas cosas y vestirte de una nueva forma de tratar a la gente y resolver los conflictos de tu vida. La libertad en Cristo trae descanso a nuestras mentes. Si un grupo pequeño está haciendo este estudio, ya sea que sea un grupo pequeño en su iglesia, espero que tenga la visión de impactar a toda su congregación. Sus experiencias y todos los cambios que Dios va a hacer en sus vidas van a ser la semilla para persuadir a los líderes de la iglesia para que adopten este estudio para toda la congregación. Lo cual no solo sería un estudio grupal, sino que su pastor puede reforzar este material predicando desde el púlpito y coordinar los sermones. Espero que lo piensen. Si su iglesia ya está en esto y ha iniciado los estudios, espero que puedan dar el siguiente paso en las enseñanzas. Porque no importa cuánto cuidado tengan o cuán bien aprendan el material, dentro de unas semanas, al completar el estudio, muchos se habrán retirado. Es inevitable, los cristianos declinan. Entonces, ¿cómo puedes hacer para tener este material, tanto en forma individual como para la iglesia? Vamos a hablar de técnica de estudio, pero antes quiero hablar brevemente de la importancia de orar para saber si Dios quiere que formes parte de un equipo de pacificación. Después de terminar el estudio, hay mucho material y recursos que describe cómo establecer un equipo y seleccionar personas afines que tienen pasión por la pacificación y un don especial. Y ellos se comprometen a pacificar la iglesia, enseñando a los nuevos, ayudando a los amigos que están atravesando por diversos conflictos, y aún alcanzando a otras iglesias, compartiendo con ellos las buenas nuevas del ministerio de reconciliación. Entonces, mientras estudias, mantente pensando en esto. Señor, ¿cómo quieres usarme en el futuro para esparcir el evangelio de pacificación? Hay muchas formas que Él lo puede hacer a través tuyo si solo estás disponible. Tienes mucho en qué trabajar en este estudio. Dios está planeando cambiarte mientras toca la vida de mucha gente alrededor tuyo. Gracias por aferrarte a este proceso. Una cosa más, no hagas de esto solamente un proceso para obtener conocimiento. Tradúcelo a tu vida diaria. Cómo se relaciona con la gente, cómo resuelvo el conflicto. Quiero que sepan que nuestro personal está orando por ustedes mientras están estudiando hoy día.
Es muy importante como cristianos que aprendamos, crezcamos y pongamos en práctica estos principios. Estaremos con ustedes animados a escuchar sus historias y de cómo Dios los va a usar para compartir el poder de Dios a sus ministerios a través de la pacificación. Ahora, comencemos nuestro primer estudio. Hace 2000 años, el más grande pacificador que jamás haya existido hizo esta promesa: benditos los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Me he dado cuenta en estas 2 últimas décadas al trabajar en el ministerio de cuán real y profunda es esta promesa. Mi primera experiencia profesional en conflictos fue en una industria en desarrollo de ingeniería médica. Ahí me di cuenta que al trabajar con mucha gente había mucha presión en el campo técnico, cosa que no tenía al tratar con asuntos de ingeniería sobre matemática, física o química y todas esas cosas para lo que estaba entrenado. Y me di cuenta que no estaba entrenado para nada en trabajar con personas. Entonces dije, esto no está bien, quiero algo más fácil. Y me fui a la escuela de leyes y me convertí en abogado. Es como ir del lodo al pantano. Ahí aprendí en la escuela de leyes por 3 años todos los patrones y principios para resolver conflictos legales. Y nuevamente, perdí 1 año de mi carrera solo por el hecho de no poder trabajar con esa frustrante, renegada e insatisfecha gente. Entonces, por 2 décadas, Dios me guió junto a otras personas alrededor del país y comenzamos a desarrollar lo que hoy día llamamos Peacemaker Ministries. Y en estas últimas 2 décadas, por 23 años, hemos estado avanzando en el ministerio cuya misión es buscar cristianos en las iglesias que respondan al conflicto bíblicamente. En un periodo de tiempo en los Estados Unidos y en todo el mundo hemos visto principios básicos, principios muy sencillos que se pueden usar en los conflictos. Demandas, propiedad intelectual, acciones deshonestas, apropiamiento, usurpación en algunos casos, problemas de contratos y subasta de propiedad, presidio, donde cristianos litigan, pero estos principios de Dios ayudan a resolver esos conflictos. Ahora, en este estudio vamos a ver 8 principios claves de pacificación. Y voy a usar primeramente ilustraciones que no son del tipo de casos empresariales como los que nosotros trabajamos, sino enfocados a los tipos de conflictos comunes y simples de los cuales todos nosotros lidiamos día a día, porque ahí es donde comienza la pacificación. Si podemos aprenderlo en la cocina, en la recámara, en la sala, podemos hacerlo en cualquier otro lugar de nuestra vida, en el trabajo, en la iglesia, en nuestra vecindad. Y usaremos ilustraciones simples, pero por favor tengan en cuenta que estos mismos principios los usamos para resolver problemas legales. Múltiples conflictos en iglesias. Conflictos tan complicados como los que hay en las iglesias, o el conflicto más grande que puedan imaginar. Y he aquí estos principios que con el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, pueden traer paz y reconciliación. En esta primera sesión, lo primero que quiero ver es sobre todo ¿cómo es que vemos el conflicto? ¿Cuáles son mis perspectivas del conflicto? Aprendamos que el conflicto es en realidad una oportunidad. Y antes de ir a algunos de los principios para resolver conflictos, probablemente es mejor definir qué cosa es conflicto. Y usaremos una definición muy extensa. El conflicto es una diferencia de opiniones y propósitos que frustra las metas y los deseos de una persona. Ahora, esto tiene que ver con muchas cosas, como ¿cuánto dinero tengo para jubilarme? ¿En qué colegio matricularé a mis niños? ¿Qué tipo de carro voy a comprar? ¿Usado? ¿Nuevo? Y aún detalles como los que trato cuando llego de mis charlas. Viajo por mucho tiempo en la carretera y lo único que quiero al llegar a casa es sentarme a la mesa con mi esposa y comer algo ahí. Ahora, ella ha estado a cargo de todos estos días y quiere salir a comer afuera y me dice, sácame a comer afuera. Entonces hay una diferencia de opinión y propósito ahí. Decidimos salir a cenar fuera, pero viene un nuevo conflicto. ¿A dónde vamos? ¿A uno de esos lugares que a ti te gustan o a uno de esos lugares que a mí me gustan? Así que de nuevo tenemos un conflicto ahí. ¿Y a qué lugar debemos ir a comer? Entonces hay conflictos y diferencias todo el tiempo. Ahora, uno de los principios claves que he aprendido en estos años es que el conflicto es una oportunidad. De hecho, tenemos un sistema para organizar lo que la Biblia dice y aprovechar la oportunidad que tenemos en el conflicto. Lo llamamos las 4 columnas de la pacificación. 4 principios básicos de cómo resolver conflictos. Si aprendes estas 4 columnas, tendrás un buen sistema para atravesar el conflicto. El versículo principal que vemos aquí para este concepto está en 1 Corintios 10:31 y el 11:1. En la primera carta a los Corintios, Pablo escribe a los Corintios sobre un sinfín de conflictos serios.
Problemas de usurpación de autoridad, división de iglesias, divorciadas en afán, lujurias, dones espirituales, peleas entre corintios, y uno de los conflictos que tenían era sobre la comida, qué bebían y qué comían. Al final de la carta, después de mencionar todo esto, él resume todo lo que ha estado enseñando por 10 capítulos. Al final del capítulo 10, en el versículo 31 dice, ya sea que coman o beban, o hagan cualquier otra cosa, el conflicto que sea, hacedlo todo para la gloria de Dios. No sean tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de los demás para que sean salvos. Y él concluye diciendo, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Ahora, uno de los principios que Pablo nos está enseñando ahí es la primera columna de pacificación, que es glorificar a Dios. Oímos esta expresión siempre en la iglesia, glorificar a Dios, pero ¿qué significa en realidad? Una de las formas más simples de entender el significado de glorificar a Dios es ver que Él nos quiere reflejando su imagen y ser como espejos, para que cuando estemos en conflicto y esté enfrente a nosotros mirándonos, seamos como un reflejo de la gloria de Dios, de su carácter, de su gracia, su benignidad, compasión, justicia brillando en nosotros, reflejándolo a la gente, de modo que vean a Dios reflejado en nosotros, como el sol se refleja en un espejo. Ahora, este no es mi estado natural. Cuando la gente ve el conflicto, ven un muro al que hay que destruir. Pero Dios nos llama a ser cada vez más un reflejo de su gracia hacia otra gente en un conflicto. Una de las formas más efectivas para hacer que la gente piense en cómo glorificar a Dios en el conflicto es hacerse una pregunta simple como esta. ¿Cómo puedo honrar y agradar a Dios en esta situación? ¿Cómo puedo honrar a Dios en esta situación? Y es una pregunta muy aguda. Una noche mi esposa Caroline y yo tuvimos un conflicto. Yo no soy una persona nada fácil en un conflicto. Tengo una personalidad muy fuerte, soy terco, soy uno de esos tipos que nadie quisiera casarse. Pero a mi esposa, por la gracia de Dios, le dio un arma que es casi igual de poderosa. Ella es profesora en 2º grado y tiene una voz de mando capaz de mantener sentados a 25 niños quietos. Así es que imagínense los conflictos que tenemos nosotros. Y esa mañana tuvimos un pequeño conflicto. Ella se fue al baño y yo me fui al cuarto a planear mis preguntas hirientes en una esquina mientras ella estaba en el baño. Y ya casi estaba listo para entrar cuando el Señor me habló, y no fue una voz audible, pero presionó mi corazón con una pregunta que yo he hecho a muchas personas, pero ahora Dios presionaba mi mente y me preguntaba, ¿cómo puedes honrarme y agradarme en esta situación? Y la respuesta que pude pensar fue, ¿acaso no ves que tengo una bronca, Dios? Vete de aquí, tengo un conflicto, quiero ganar, quiero vindicarme, quiero justificarme. Pero el Señor, tan lleno de gracia, presionó mi corazón y me dijo, Ken, ¿cómo me puedes honrar y agradar en esta situación? Yo dije, Señor, eso no es justo, díselo a ella. Y no me respondió. Y eso rompió la amargura de espíritu de mi corazón y me humilló. Me di cuenta que no honraría a Dios para nada si atacaba a mi esposa con esas preguntas hirientes. E hice una pequeña oración de confesión a Dios y le pedí perdón por mi actitud. Señor, dame gracia para humillarme y hacerme responsable por mi contribución. Y entré al baño a hablar con Caroline, y el Señor no le había hablado a ella todavía. Y ella estaba lista para el conflicto y yo le dije, cariño, lo siento mucho. Se lo dije y ella estaba lista para ese encuentro y yo vine y le dije, lo siento. Y ella se quedó pasmada por la respuesta humilde. E inmediatamente se suavizó y dijo, espera, no es tu culpa. Y toda la conversación cambió de rumbo por causa de esa pregunta. ¿Cómo puedo honrar y agradar a Dios en esta situación? Esa pregunta no es solo para pequeños conflictos como tu esposa en la mañana. Esa pregunta es para la iglesia que afronta una división, para alguien que ha sido dañado, para alguien que ha sido despedido del trabajo. ¿Cómo puedo honrar y agradar a Dios en esta situación? Y hay una segunda columna que podemos seguir en un conflicto, y es, saca la viga de tu ojo. Jesús en Mateo 7 dice, no podemos tratar de sacar la paja del otro para ayudarle a ver su falta hasta que hayamos tratado de sacar el nuestro, nuestra responsabilidad. Y la pregunta es, ¿cómo puedo mostrar la obra de Jesús en mi vida asumiendo mi responsabilidad por mi contribución al conflicto? Otra forma de ponerlo es, ¿cómo puedo ser como Cristo a través del conflicto? Dios quiere usar el conflicto para ayudarnos a crecer y ser cambiados y transformados.
La tercera columna de pacificación que queremos seguir es restaura humildemente. Gálatas 6:1 dice Pablo: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con humildad. Entonces, si vamos a un conflicto y vamos a hacernos responsables de nuestra contribución, entonces tenemos que ir a un hermano en amor, no para condenar, no para juzgar, sino para ayudarlo a ver cómo él ha contribuido en el conflicto y poder crecer y ser como Cristo mismo. Entonces la parte de ir a otra persona no es para vencerla, sino para ministrar. Y luego la cuarta columna de pacificación es vaya y reconcíliese. Este es el cuarto paso en muchos conflictos. Podemos hacer a nosotros mismos una pregunta: ¿cómo puedo demostrar el perdón de Dios? Y buscar una solución razonable para este conflicto. Entonces vamos y nos reconciliamos personalmente y resolvemos los detalles delineados en el conflicto, sea un contrato, un desacuerdo sobre dónde ir a cenar o cualquier cosa que sea. Es importante ser reconciliados, ministrar a la otra persona y tener una solución para que ambos puedan caminar y decir: esto es bueno, es correcto, lo apoyo. Si piensas aquí por un momento estas cuatro columnas: glorificar a Dios, quitar la paja del ojo, restaurar humildemente, reconciliarse, no son algo normal. No es como reaccionamos instantáneamente. Yo, después de 23 años en el ministerio, aún tengo algunas reacciones. Hay cosas que nosotros no hemos desarrollado como hábitos y actitudes, y estas actitudes no cambian fácilmente. Y necesitamos una columna más, la fundamental: el Evangelio de Jesucristo. No hacemos estas cosas naturalmente, pero como dice Pablo en 1 Timoteo 1:15, porque Dios envió a su Hijo al mundo a salvar a los pecadores. No solamente para liberarnos del juicio eterno que merecemos por causa de nuestros pecados, sino también para salvarnos de nuestro pecado justo ahora en este mundo de conflicto donde el orgullo y la impiedad aumentan. Él quiere salvarnos de estas cosas hoy día. Esa es la salvación que Dios quiere darnos en Cristo, si entendemos el regalo de la salvación. Lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo en el Calvario, enviando a su Hijo a morir por el pecado, para recibir la ira del juicio que nosotros merecemos y llevarlos consigo, y dar su entrega perfecta a nosotros para que ante los ojos de Dios seamos santos sin mancha porque tenemos la justicia de Cristo. ¿Entiendes eso? Eso es lo que nos inspira a decir: oh Señor, después de todo lo que has hecho por mí, para mí, yo quiero glorificarte, quiero honrarte, quiero ser, como dice Cristo, quitar la paja de mi ojo. Señor, entiendo cómo me has confrontado amorosamente, me has restaurado y dirigido para no perderme. Ahora quiero ir a mi hermano y restaurarlo humildemente. Oh Señor, cuando pienso en esa reconciliación que tengo en Cristo, ayúdame a imitarlo para que yo también sea un reconciliador. Llevar la buena nueva de reconciliación y paz a la gente. Me he dado cuenta que los pacificadores más efectivos son aquellos que meditan mucho y frecuentemente en el Evangelio de Cristo, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para morir por nosotros, para que el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es una maravillosa noticia, es el arma y guía del pacificador, es el Evangelio de Cristo. Pero no es así como respondemos típicamente en el conflicto, y como dije, tenemos otros hábitos, y una de las formas que he encontrado como respuesta al conflicto es el pensar: ¿cuál es la típica forma para resolver el conflicto? ¿Cuáles son las faltas que necesito evitar? ¿Cómo nos mantenemos en el camino de ser pacificadores? En su guía de estudios hay un diagrama que llamamos la loma resbaladiza. Y este sirve para hacernos un diagnóstico. Los animo a que pongan este diagrama en la puerta de su refrigeradora, porque muchos de los problemas en la familia suceden en la cocina. Y les recordará a cómo responder a los conflictos en su familia. En la parte izquierda están las respuestas de escape. A veces vemos como salida huir del conflicto porque es abrumante, difícil y queremos evadir ese tipo de cosas. A veces negamos la existencia del conflicto, hay veces huimos de la situación, dejamos el matrimonio, la iglesia, dejamos el trabajo, dejamos las amistades y hay veces algunas personas cometen suicidio como forma de salir del problema y buscan la forma más extrema de salir de todo esto. Por el otro lado tenemos las respuestas de ataque. Aquí es donde las personas ven una oportunidad en este conflicto para agredirse verbal o físicamente, con el único interés de ganar.
Podemos agredir, hay veces a golpes, pero a veces no es físicamente. Y comúnmente la forma que más usamos es con nuestra lengua, el chisme, la habladuría, la calumnia o la murmuración. Por ejemplo, la forma típica que lo hacemos en la iglesia y nos vestimos con un atuendo de santificación es: hermanos, tengo un pedido de oración por el hermano Alex. Déjenme contarle de Alex. Y comenzamos a decir todo lo sucedido a la gente y ponemos al sujeto en un pedido de oración. A veces realmente usamos nuestra fe de una forma realmente inapropiada. Otra forma de atacar a las personas es poniéndonos en litigaciones. Estados Unidos es uno de los países donde hay más litigaciones en el mundo. Aún en la iglesia he visto reuniones donde la gente discute y pelea y el pastor tiene que ocuparse del asunto, resolver la situación y cuando tiene la solución esa noche se reúne nuevamente con ellos y vuelven con el mismo problema y todo se tiene que hacer de nuevo una y otra vez. Otra forma de ataque hacia las personas es asesinándolas. Ahora bien, al menos afortunadamente no vemos mucha matanza física en nuestras vidas, aunque lo vemos mucho en los periódicos, sino que hay otro tipo de asesinato que siempre enfrentamos en la iglesia. Un asesinato descrito en 1 de Juan 3:15 que dice: el que odia a su hermano es asesino. Y por esta definición, ¿cuán a menudo hemos matado? Yo soy un asesino, he odiado, condenado y amargado a otras personas muchas veces, en mi corazón he asesinado. Ahora, si quieres mantenerte fuera de esos ataques, de esas respuestas al ataque, Dios quiere que estemos encima de la loma y resolverlos de una forma constructiva. Así es que veremos 6 respuestas descritas en las Escrituras. Una es pasar por alto una ofensa. Proverbios 19:11 dice: el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Son esas pequeñas cosas que no deberían de preocuparnos. Cuando estaba manejando en la carretera, mis hijos todavía eran niños, estaban sentados en la parte de atrás y de pronto Megan me dice: papá, Jeff me está molestando. Y yo dije: ¿qué es lo que te está haciendo? Jeff me está mirando. Megan, mira para el otro lado. Son cosas de niños, pero nosotros también podemos hacerlo. Con nuestra esposa, con el pastor, con alguien en el trabajo. La Biblia dice: la persona sabia y prudente pasa por alto esas cosas. Mientras estamos en el proceso de madurez en Cristo, nuestra meta debe desarrollar una correa ancha para cuando nos ofenden a nosotros y una correa angosta para cuando ofendemos a ellos. Ser insensibles para defendernos, pero muy sensibles si atacamos. Nuestras naturalezas son muy opuestas, duro y insensible cuando lo hacemos a otros, pero rápidos en responder cuando nos lo hacen a nosotros. Muchos problemas pueden ser resueltos pasando por alto la ofensa. Otra respuesta es la reconciliación. Cuando ante la ruptura de una relación necesitamos hacer una confesión de nuestras faltas o corregir en amor las faltas de alguien y hablar de lo que nos han hecho. Entonces, esta sería la forma de tratar la relación personal rota. Pero en muchos conflictos no es solo relaciones personales, sino intereses personales. Tenemos preguntas como: ¿cuánto dinero guardo? ¿Debo poner al pastor al tanto? ¿Debo alargar el caso? ¿O debo de hacer ese viaje misionero aprovechando las vacaciones de los niños? Estas son cosas con las que peleamos y entramos en conflicto. Necesitamos resolver estas cosas en una forma constructiva en la familia, la iglesia, el trabajo, y a esto le podemos llamar negociación. Y la Biblia tiene mucho que decir referente a la negociación. Veremos más adelante en este estudio un principio post-principio. 5 pasos sencillos que puedes seguir para negociar casi cualquier tipo de asunto que afrontes en tu vida. Entonces, estas son cosas que las llamamos respuestas pacificadoras, donde resolvemos las cosas personalmente con otras personas. El estudio está enfocado en las categorías de pasar por alto, reconciliación, negociación, y ese es el enfoque primario de las habilidades personales de pacificación. Mas Jesús sabe que no podemos resolver los problemas por nuestra propia cuenta y tenemos que encontrar formas de resolver las cosas con la ayuda de alguien más. A eso llamamos la pacificación asistida. Y son 3 respuestas en las Escrituras para resolver conflictos. Una de ellas la llamamos mediación. Las bases son los versículos de Mateo 18, donde el versículo 15 Jesús dice: si tu hermano peca contra ti, ve, repréndelo estando tú y él solos. Pero en el siguiente dice: mas si no te oyere, si no puedes resolver en privado, toma aún consigo 1 o 2 para que en boca de ellos conste toda palabra. Entonces ve con las personas no solo para ver, sino también para consolar en oración y a veces con corrección. Esto es cuando las partes entran en un acuerdo.
Pero a veces eso no funciona, entonces tenemos que pasar a lo que denominamos arbitraje. Y aquí es donde se explica el argumento, el porqué del problema a la gente de la iglesia. Puede ser un problema de construcción, tal vez un trabajo mal hecho en la construcción de mi casa y el constructor tiene una disputa conmigo y no quiere reconocer su error y no llegamos a un acuerdo. Entonces 1 Corintios 6 dice que debemos tratar con estos asuntos, aún los legales y de negocios, con la iglesia. Esto es algo nuevo para algunos, pero el pasaje es muy claro. Entonces llevamos a la gente a la iglesia donde hombres y mujeres con sabiduría para resolver las cosas escuchan las historias, ven la construcción y pueden regresar y decir, tienes que pagar con esta cantidad de dinero y nosotros debemos de decir, me someto a ello. Porque la iglesia al hablar me ha mostrado lo que es justo y agradable. Pero aún hay personas que no van a responder a eso. Escuchan lo que la iglesia les dice que deberían de hacer y dicen, no lo voy a hacer. Orgullo, terquedad, falta de perdón, capricho, cosas que emergen. Y esto es algo que Jesús anticipó en Mateo 18:17, donde dice, si una persona no escucha incluso a la iglesia, bueno, no escuchó a las dos personas, tampoco escuchó a la iglesia, entonces llévalo ante la autoridad eclesiástica, para que ellos traten el conflicto y ellos aplicarán lo que llamamos la disciplina eclesiástica, lo cual es una gran cosa porque la disciplina es un don y una bendición de Dios para la iglesia, si es que entendemos la forma de aplicarlo, que es en amor, redimiendo a la gente, devolviéndolos cuando están atrapados en pecado, restaurarlos a Dios y a las demás personas. Y una de las satisfacciones más grandes que he tenido durante estos 20 años es trabajar en las iglesias en el proceso de restaurar y redimir personas, sobre todo matrimonios que están por divorciarse, el ver a la gente alcanzada y rodear a esas personas y devolverlos al rebaño y salvar su matrimonio. Y ha habido personas en estos años que han dicho, gracias Dios, porque cuando estaba en la iglesia no me dejaron romper mi matrimonio. Ellos lucharon por mi matrimonio y doy gracias a Dios por eso. Ven, una de las cosas que vemos en la Biblia es ese principio que es tan cierto, que el conflicto ciertamente brinda oportunidades.